Bueno, hablado en inglés. Oh, no. Claro, esta es la cosa siempre con mi celular. Listo. Ahí está súper bien. Entonces, empiezo a hacer uno de seis. Tania Ramírez, directora de Redim, Red por los Derechos de la Infancia, ¿cierto? Cierto. Una pregunta. He buscado en la página web, ¿sois todavía 77 asociaciones? ¿Las asociadas? ¿Más? ¿Menos? Porque sois muchas. Somos muchísimas. Están en vía de integrarse otras. Si quieres, puedes decir más de 75 organizaciones y con eso es preciso. Muy bien. Al final de la entrevista, sí que a lo mejor me gustaría que hablaras un poquitito de alguna de las campañas que estáis llevando a cabo en la actualidad, que creas que es Seguro. especialmente interesante. Bien, esta Con este entrevista tema, claro. Ujú. también. En esta entrevista vamos primero a hablar de lo que se entiende por el trabajo infantil y después vamos a hablar de un tema muy específico que es la desaparición forzada, en este caso en México del trabajo infantil. En primer lugar, claro, siempre desde cuando se habla de trabajo infantil se mezcla todo como así como si tomaras una gran olla y echaras ahí todos los ingredientes que tengas por la cocina. ¿Cuáles son en realidad, en general, según tu perspectiva, las causas estructurales que causan que haya un mayor o menor trabajo infantil? Después de la pandemia, creo que ha habido un repunte no solamente en México, sino en todo el mundo del trabajo infantil. ¿Cuáles son, según tu opinión, esas causas estructurales? Bueno, definitivamente para el caso de México, la pobreza y la pobreza extrema en la que viven muchas familias y concretamente niñas, niños, adolescentes. La niñez es el grupo que más vive pobreza y pobreza extrema en México. Entonces, a veces el trabajo es visto como una forma positiva y honesta de las familias de allegarse de recursos y complementar los ingresos familiares para la supervivencia. Por eso después de la pandemia hubo un repunte, porque incluso es una cifra que tiene estudiada entre UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo. Cuando aumenta la pobreza, por cada punto porcentual aumenta un 0,7% el trabajo infantil. Entonces, está relacionado definitivamente con los datos de pobreza, ¿no? Me parece que también está relacionado cuando tiene que ver con la explotación laboral, Mm, con la presencia de redes delictivas, pero cuando no está relacionado con la explotación laboral, y hay que aprender a separarlo, tiene que ver también con prácticas sociales, comunitarias, que a veces desde nuestras miradas, eh, pues muy de gente de ciudades o incluso con algún sesgo pues hasta racista o clasista, no alcanzamos a comprender que las familias de los pueblos originarios pues tienen por costumbre y por rasgo de identidad cultural, por ejemplo, generar artesanías colectivamente, ¿no? Y salir a las calles y venderlas. Entonces, esto desde una mirada puede parecer trabajo infantil. Hay quienes erróneamente lo miran e incluso lo persiguen y lo castigan como si fuera explotación infantil, cuando lo que estamos viendo pues es una forma de hacer parte de una comunidad y de una claro, familia que tiene esto por dedicación. claro. O sea, lo que tú llamas trabajo familiar y que no solamente existe en México, sino que también existe en otros muchísimos países. Yo estoy segura de que en Europa, en Estados Unidos, en Australia, las personas que nacen en el campo, que nacen en una finca o que nacen en una granja, también ayudan a sus padres en el campo y no se considera en ese caso trabajo infantil, ¿no? Exacto. Entonces es un poco lo mismo, solamente que allí hay otro tipo de trabajos también, como mencionas en la agricultura o como mencionas tú en la artesanía. Eso no significa que ese niño esté abandonado o no tenga padres O o sea explotado. explotado, sino que simplemente colabora. También comentabas tú que los niños y las niñas y los adolescentes en México también están asociados y también luchan un poco, no quieren que se les prohíba trabajar, quieren que se les tenga en cuenta a la hora de legislar y a la hora de tomar las medidas. Em, ¿Puedes hablarnos un poco desde esa perspectiva, desde estos jóvenes, niños, niñas y adolescentes? Seguro. Hay
varias organizaciones en el país e incluso un movimiento a nivel latinoamericano, el MOLACNAS, en donde se acompaña a la niñez trabajadora y cuando nos damos la oportunidad de escucharles y de atender a sus propuestas y a su descripción de la realidad, pues sí hay una incomodidad, por lo menos, por el hecho de que se les persiga, de que se les criminalice. Ahí cuando el trabajo adulto es un derecho, el trabajo en el caso de niñas y niños siempre es un problema. Entonces, sí, hay niñas y niños que se organizan en este sentido y que un poco están llamando a la atención sobre dos cuestiones. Una, el trabajo puede dignificar su forma de acercarse a la vida, ¿no? A ir Mm, obteniendo esa autonomía progresiva que en la niñez y adolescencia se tiene que ir gestando. Y por otro lado, pues llaman a un poco a la congruencia de la sociedad que se escandaliza con el trabajo infantil, pero no se escandaliza con la pobreza. Entonces, pues hay que voltear ahí a ver esto, ¿no? Que además en el caso de México no solo hablamos de pobreza, sino de desigualdad, y eso es lo que da mucha rabia, ¿no? Que hay grandes fortunas concentradas en muy pocas manos y la pobreza está haciendo hoy por hoy que chicas y chicos pues salgan a trabajar para acercar más medios a sus familias, para ellos empezar a tener algo para comprarse unos zapatos, una libreta, algo de conectividad, por claro, ejemplo. En pandemia había chicas que nos decían, yo tengo que ganar dinero para echarle crédito a mi celular, a mi móvil y poder conectarme a las clases. Entonces, claro, también tiene que ver con con ese nivel de la supervivencia. claro. Es que lo has hecho muy bien, o sea, les escandaliza que los niños trabajen, pero no que sean pobres. Exacto. Eh, es que es poco cinismo, ¿no? El, mucho cinismo en nuestra sociedad. Los niños que trabajan, hay una serie de trabajos que se realizan con más asiduidad, me imagino, que normalmente son donde más los encontramos, que puede ser, no sé, tú lo conocerás mejor que yo, me imagino que a lo mejor en el sector servicios o de camareros o en el servicio doméstico, no sé, o en la construcción, en el caso de los niños, en la agricultura. En México, en principio, está permitido legalmente trabajar a partir de los 14 años según en qué tipo de trabajos, a los 15, a los 16, a los 17, incluso a los 18, si son trabajos especialmente peligrosos. Los niños que Ujú. trabajan, ¿tienen también contratos laborales? Ujú. O siempre están en lo que llamamos la economía informal? O sea, que no tienen ningún tipo de contrato. En México la informalidad laboral está mucho más extendida de lo que debería ser y para el caso de niñez y adolescencia, muchísimo más. Difícilmente haya contratos laborales, incluso cuando estén trabajando dentro del marco de la ley, ¿no? Incluso cuando Ujú, tengan 15, 17 años y la propia ley federal del trabajo así lo prevé. eh, Algo me dice que vamos a encontrar muy pocos contratos cuando busquemos en qué situación ujú, están. Y donde suele haber mayor trabajo, digamos, del que preocupa, ¿no? Un poco ese es el tema. ¿Qué es lo que preocupa el trabajo de niñas y niños? Bueno, que les aleje del ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, ¿no? claro. Pero digamos que mientras se vaya a la escuela por las mañanas y en la tarde se dediquen algunas horas a algún oficio, pues esto no sería contradictorio, digamos. Pero los trabajos que preocupan y en donde hay mayor participación de niñez y adolescencia en México son en el campo, ¿no? El trabajo agrícola. Ahí lo que preocupa es la forma en la que ahora se trabaja el campo en el mundo. Es decir, el trabajo agrícola per se, pues podría haber sido uno en el que muchos, incluso las personas adultas, crecieron ahora mismo en los campos, yendo a arar, acarreando, arreando a los animales, etcétera. Pero el trabajo agrícola hoy por hoy, con el uso de pesticidas y con el uso de Mm, agroquímicos tan intensos que existe, se ha convertido en un trabajo riesgoso para niñas y niños, ¿no? Entonces, ese es uno de los que podría preocupar. Otro, el del sector de la construcción. Se utiliza mm, a menudo el trabajo de adolescentes que quizá ya tienen una edad, una capacidad física, una fortaleza para poder aportar a este sector. Este es uno de los sectores en donde hay mayor informalidad, es decir, vamos a encontrar muy pocos elementos de seguridad física, ya no ujú, digamos seguridad social, y en el caso de niñas y niños, pues mucho más. Y aquí puede haber riesgos, ¿no? A su salud. No claro. es que sea un trabajo peligroso per se,
pero haciendo determinadas cosas, pues sí que se puede correr riesgo si no hay la protección adecuada, ¿no? Y otro tiene que ver en el sector servicios con la atención en restaurantes y sobre todo en bares. Esta es la que preocupa. Ahí, asociado al estereotipo de género de que somos las mujeres las que servimos la mesa, las que servimos las copas, etcétera, pues a menudo son las niñas y las adolescentes quienes están trabajando en este sector. Y pues ahí lo que preocupa obviamente es que en entornos en donde el uso de alcohol puede llegar a ser excesivo y conflictivo, pues no solamente la violencia, sino la violencia sexual pueda acarrear riesgos directos y sí, en la conflictividad que puede darse entre las personas usuarias de alcohol, pero también la violencia sexual hacia ellas una vez se han dado estos abusos, ¿no? Esos serían como los tres sectores en donde más podría haber y donde pues cabe más la preocupación. Y ahí es donde me imagino esos tres sectores, no solamente que existen estos riesgos, sino también la explotación, en el sentido del número de horas que trabajan, que posiblemente trabajan más horas de las que deberían, no tienen ningún tipo de atención, o sea, no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria, no tienen ningún tipo de cobertura legal, o sea, no. Así es. Así es únicamente una retribución económica a cambio de las horas de trabajo, pero sin que haya certeza de que las condiciones en las que eso está sucediendo sean las que la ley prevé, claro. Es mucho peor que estar con los padres vendiendo artesanía. Es muchísimo Sí, sí, peor, sí, muchísimo peor. exacto. Sí, Muchísimo sí. peor. Déjame contarte una historia que conocimos durante la pandemia, Olga, que a mí me pareció reveladora. En las ladrilleras en Guanajuato, lugares donde se fabrican los ladrillos, muchas familias antes de la pandemia iban a trabajar y cuando los niños y niñas que por la mañana habían ido a la escuela se liberaban en la tarde, pues iban un ratito por sus tardes a acompañar a la familia, iban aprendiendo el oficio, etcétera. En la pandemia, las escuelas cerraron. Chicas y chicos dejaron de estar en las escuelas, que en este sentido son un factor de protección también. Guanajuato es un estado en el que la violencia se ha incrementado muy duramente en los últimos 5 años y la actividad criminal está generando muchos conflictos y las familias tuvieron que optar por una decisión, pues, en un dilema muy especial. Si dejaban a los niños y niñas en las casas, era muy probable que la delincuencia organizada y el crimen llegara a esas calles. Entonces optaron por llevárselos desde la mañana y estar juntos trabajando era una forma de protegerlos, ¿no? Entonces, claro, Claro, pasaban claro. muchas horas en las ladrilleras trabajando o acompañando los trabajos de padres y madres, pero esta era la forma que tenían las familias de garantizar que iban a tener protección y seguridad en un entorno pandémico y de incremento de violencias que podía ponerles en riesgo, ¿no? Claro, claro, fíjate. En fin. Una última pregunta. Así, de la explotación laboral, ¿hay cifras? O sea, en primer lugar, ¿hay cifras en México de más o menos de cuántos niños, niñas y adolescentes estamos hablando que sufren algún tipo de explotación sexual? ¿Y hay mecanismos para estos niños o sus familias de poder denunciar casos de explotación laboral? Sí, sí hay algunas cifras, sobre todo cuando se monitorea la trata. En México Ah, legalmente está reconocido como una de las prácticas de trata. Digamos que en el concepto, en la definición de la ley contra trata, se amplía el concepto de trata para entender cualquier acción que pueda tener que ver con la explotación. Y la explotación se entiende como esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. La explotación laboral es aquí donde entraría. El trabajo, servicios forzados, la mendicidad forzosa, que es algo que también se ve en México con mm, muchas niñas y niños. La utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, es decir, el reclutamiento forzado por parte de crimen organizado y de grupos delictivos. Eh, Adopción ilegal, matrimonio forzoso, etcétera. Esas son como algunas de las mm, prácticas que están contenidas dentro de la ley de trata. Hay algunas cifras, aunque claro, las cifras que tenemos, las cifras oficiales que tenemos,
tienen que ver con muy probablemente los casos que hayan sido denunciados y atendidos. Es decir, cabe imaginar que hay un subregistro sobre esto y en un corte, digamos, de 2015 al 2024, a la actualidad, eh, habría 2.596 casos de niñas, niños, adolescentes víctimas de trata. Lo que llama la atención en esta cifra es que son 1.940 mujeres y 656 hombres, es decir, de estas 2.500, casi 2.000 son niñas y adolescentes. Sí. Hay un factor de género asociado a la trata, ¿no? Sí, porque además me imagino que como ahora englobáis en la trata todos los casos, pero entre ellos también está el sexual, me imagino, ¿no? Que ahí también está el Sí, sexual. Evidentemente, de esas niñas que han sufrido explotación, posiblemente y lamentablemente un porcentaje muy alto, seguro que lo encontramos en la explotación sexual. Me imagino, así es, me así imagino, es. lamentablemente. Bien, como esta charla no puede ser muy larga, tú me das ahora, me acabas de dar muy bien el paso para el siguiente tema porque tú has hablado de reclutamiento. Sí, Y de eso vamos a hablar ahora con la desaparición forzada de adolescentes y de niños. Y me explico. Vosotros he visto que tenéis en vuestro portal, en Redim, una campaña que voy a utilizar. Espero que me permitáis utilizar el vídeo en clase, porque claro, por supuesto. creo que es muy bueno y explica muy bien que uno de los tipos de reclutamiento, que es el reclutamiento forzado, tiene que ver con la desaparición forzada, porque evidentemente lo Ujú. que se hace es que al niño o a la niña o al adolescente se le desaparece y se le recluta de una manera ilegal, ¿no? Frente al otro tipo de desaparición. Las cifras en México han subido muchísimo respecto a los menores de edad que están siendo desaparecidos en todas las regiones, aunque evidentemente hay algunas regiones, sobre todo específicamente en el norte de México, puedo imaginarme, donde las cifras son más altas. La primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Es en la campaña que habéis realizado de reclutamiento forzado, que expliques, por favor, qué entendéis vosotros, para que también los que vean esta entrevista lo entiendan, por reclutamiento forzado. ¿Qué es reclutamiento forzado? ¿Y qué Sí, consecuencias tiene? claro. El reclutamiento forzado, y hay que subrayar que siempre es forzado, es decir, no existe tal cosa como reclutamiento voluntario, aunque a veces se piensa que sí, para el caso de esos adolescentes, esas niñas, niños que llegan por propio pie a integrarse a las actividades delincuenciales o del crimen organizado. En, en México podrían imaginar que esto tiene que ver con el narcotráfico, por supuesto, pero no solamente con eso, sino con muchas actividades ilícitas, ¿no? El comercio ilegal de materias, de Ujú. productos, el comercio ilegal de combustibles, ¿no? El huachicol se llama acá en México, que fue una problemática que de hace unos años empezó a salir. Entonces, el reclutamiento tiene que ver con la captación y la utilización de niñas y niños en este tipo de tareas. Claro, tenemos asociado el reclutamiento quizá más con la idea de cómo se incorporaban, yo que sé, en Sierra Leona o en conflictos en el mundo a niñas y niños en las milicias, ¿no? Y reclutarles tenía que ver con extraerles de sus familias, de sus contextos, de sus comunidades e incorporarles en los batallones y en los cuerpos de enfrentamiento. El reclutamiento ha cambiado y en México por eso también hablamos ahora de reclutamiento y utilización, Ujú. porque se utiliza también a niñas y niños para muy distintas tareas, en la amplísima gama de actividades que la criminalidad tiene, pues a veces la simple observación del territorio, el halconeo, que se llama acá porque es como un halcón que va Ujú. sobrevolando y va observando, estar en las calles, dar información sobre quién se mueve, a qué horas, dónde están, etcétera, es una de las actividades. No tiene que ver con retirarle de su entorno familiar ni nada, entonces es utilizarlo para estos fines. Ujú. Y el reclutamiento tendría que ver también con cuando ya se empieza a tener funciones más constantes, cuando a veces se hace ya parte integralmente de estos grupos del crimen organizado para cometer distintos ilícitos. Se les recluta también porque la ley es más laxa con niñas y niños, lo cual está bien, porque no deberían de Claro. tener penas
igual de fuertes que las personas adultas, dada que no están ni en las condiciones, ni en la edad, ni en el desarrollo para poder asumir lo que están viviendo. eh, y hablamos también de reclutamiento forzado porque sabemos, y escuchando los testimonios de quienes han sobrevivido al reclutamiento, sabemos que siempre tuvo que ver con decisiones en donde se vieron obligados a hacerlo por sobrevivencia. A menudo es la extorsión la que hace que estos chicos y chicas terminen en estos grupos delincuenciales. Por ejemplo, tu papá está en la cárcel y si no haces lo que yo te digo, le va a pasar allá Ah, adentro lo que yo mande. Con la extorsión que tiene que ver con decir, sé dónde vives, sé a qué hora sale tu mamá, tú vas a tener que empezar a trabajar conmigo. La extorsión de decir, nos vamos a llevar a los niños mañana a partir de esta hora y entonces el desplazamiento de comunidades, sobre todo ahora mismo en el sur del país está sucediendo mucho. Entonces, niñas y niños siempre se ven obligados a hacer esto. Son estos los casos más duros de extorsión, pero a veces también en los hogares hay tales niveles de marginalidad, de pobreza y de violencia, que a veces estas también son condiciones que les arrojan a estos grupos que les ofrecen dinero, que les ofrecen reconocimiento social, que es algo que la sociedad no les está mm, dando, y que les ofrece identidad comunitaria, pertenencia. Entonces, ahí también hablamos de reclutamiento forzado, porque aunque parezca que llegan por propio pie, en realidad son todas esas condiciones que hacen imposible e infactible una vida digna y alegre, las que hacen que terminen en estos grupos, en donde, por cierto, tampoco hay una vida ni digna ni alegre, pero bueno, es parte del engaño o del dilema de vivir muchos años mm. mal, vivir pocos años bien, en historias que ya sabemos, y estoy citando a chicos que han sobrevivido a esto, pues el desarrollo no puede ser perenne y antes se encuentra o la cárcel o la muerte, ¿no? En historias sobre todo que tienen que ver con involucrarse con actividades criminales o delictivas ya más severas. ¿Qué sucede? Porque estos niños que me hablas, en principio, evidentemente, ninguno lo hace voluntariamente, ningún niño quiere Exacto. hacer algo así, los niños lo que quieren es jugar y disfrutar y reírse, ¿no? Em, pero hay también muchos niños que todos los años son secuestrados, desaparecen, Ujú, ujú. eh, simplemente. ¿Está siempre detrás el crimen organizado Mm, de las desapariciones de menores de edad, me refiero? sí. Em, Creo que ahí la legislación que tenemos en México y que costó mucho construirla con base en el estándar internacional de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, habla de dos niveles. La desaparición forzada puede darse por la desaparición directa de la autoridad, es decir, personas que en el servicio público desaparecen a las personas, o por la aquiescencia, es decir, la anuencia. Entonces, en el caso de las desapariciones de chicas y chicos en México, en muchos casos se trata de desapariciones por particulares, que así también lo Mm, describe la ley, pero en muchos casos también sucede con la anuencia y con la aquiescencia de personas en el servicio público, es decir, de policías en las comunidades que están informadas de que esto sucede y no actúan, o se hacen de la vista gorda. Entonces, no siempre está únicamente relacionada claro, con el crimen claro, claro. organizado, sino con cómo crimen organizado y autoridades a veces llegan a, pues si no a colaborar, sí a coexistir en el conocimiento de estas prácticas. Indudablemente, porque también hay grandes dificultades no sé, digamos que casi muy pocos casos se solucionan, muy pocos casos se sabe qué ha pasado con esos niños, hay muchas dilaciones en todo el proceso de búsqueda. Ujú. Evidentemente, como tú mencionas, es la ausencia del Estado, por lo menos la ausencia del Estado favorece que esto sea posible y que aumente, ¿no? Porque si el Estado estuviera más Sí, presente y actuara con mayor fuerza, pues a lo mejor no tendríamos la cantidad de casos que tenemos, ¿no? Sí, así eso es es. cierto. Y esa ausencia del Estado también me parece que está
desde los primeros pasos, es decir, en Sí, esas infancias violentadas, pauperizadas, claro. un poco desde ahí lo decimos en Redim, ¿no? Si esos niños, niñas, adolescentes tuvieran el derecho a la educación garantizada o el derecho a una vivienda digna, Claro, simplemente a la alimentación claro. suficiente, balanceada, esas historias de vida transcurrirían por otros lados, ¿no? Por Y supuesto. concretamente en las desapariciones, fíjense, este es interesante. em, el 80% de los casos de niñas, niños o adolescentes que desaparecen son localizados con vida posteriormente. Un 1% es localizado sin vida, lamentablemente, no debería de ser así, pero llama la atención que chicas y chicos eventualmente vuelven a sus hogares, ¿no? Ojalá fuera la misma cifra cuando hablamos de desapariciones de personas adultas, que ahí Ujú. sí definitivamente no se sabe el paradero, ¿no? Entonces esto puede estar relacionado también con el hecho de que pueden haber sido reclutados o que pueden estar siendo víctimas de trata, de lo que hablábamos, Ajá. o con una dinámica que hemos empezado a conocer y a entender, que tiene que ver con desaparecer em, como fuga ante la violencia que se vive dentro de los hogares, en las escuelas, en las comunidades. Entonces, la desaparición intermitente, por ahí se empieza a nombrar, de chicas y chicos que se van, tienen un rato de estas actividades y después vuelven a los hogares en ese sentido, ¿no? Claro, porque la mayoría, bueno, no sé si tenéis datos o no, pero de estos niños, de estos menores de edad que desaparecen, em, ¿afecta a todas las clases sociales o realmente Mm. afecta especialmente a las clases sociales, como tú comentabas, más marginadas, más donde la pobreza está más instalada? Es tremendo, pero es así, como lo dices, Olga. No son las clases altas quienes están registrando mayores desapariciones, incluso cuando podrías pensar que, bueno, el secuestro de algún niño o niña a cambio de rédito, pero no está siendo esta la dinámica de la desaparición de chicas y chicos, ¿no? Hay información y hay información pública en un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que se logró construir pues a base de mucho esfuerzo, sobre todo de parte de las familias, exigiéndole al gobierno que generara un registro de cuántas personas Claro, desaparecidas hay, ¿no? claro, Para poder claro. generar también políticas públicas de atención y darle seguimiento a cada uno de los casos. Y lo que sabemos gracias a este RENAPED, ¿no? Este registro que se llama, es que se publica que podría haber hasta el 30 de agosto del año pasado 95,646 registros de niñas, niños, adolescentes que alguna vez se reportaron como desaparecidas o no localizadas. Es decir, las veces que se ha colocado un Sí. registro en la autoridad, que se ha llamado la atención sobre, hey, este niño no sabemos dónde está, supera las 95,000 veces, ¿no? Si Perdón, nos vamos a en qué analizar tiempo? ¿En qué tiempo? Es que no lo en he el escuchado bien. periodo, sí, sí, en el periodo de el 2000, perdóname, del 1968, que es cuando empieza a haber registros, a el 30 de agosto del 2023, o Bueno, sea, mm, hace un año, ¿no? Es un lapso amplio, digamos, en el total de sí, la historia de las sí. desapariciones de niñez y adolescentes estaríamos hablando. Y si analizamos un poco más, quienes siguen estando desaparecidas, a quienes seguimos buscando de niñas, niños, adolescentes, son, pues esta es una cifra que va subiendo año con año, ¿no? Pero son 12,143 al corte del año pasado, ¿no? Personas que entre los 0 y los 17 años siguen siendo buscadas en México. Llama mucho la atención que el rango de edad en el que más Sí, desaparece en niñez y adolescencia es la adolescencia, es decir, entre los sí, 12 y los 17 sí, años es en donde más suceden las desapariciones. Hay, digamos, de los 0 a los 5 es, pues, baja todavía más de los 6 a los 11 y se incrementa brutalmente entre los 12 y los 17. Muy probablemente por lo que decíamos, que está relacionado con la explotación, la trata, el reclutamiento. Es ahí en donde se posibilita, ¿no? La desaparición de niñas y niños entre los 0 y los 5, que es más alta que de 6 a 11, puede estar relacionada
con adopciones Sí, ilegales, con sí, tráfico de justo. órganos, Sí, con disputas de patria potestad, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver más con la primera infancia, con lo que sucede en sí, esos primeros años. Y llama también mucho la atención, e incluso si uno ve en este registro de personas desaparecidas eh, todos los rangos de edad y en un cruce que hay, bueno, en un análisis que hay diferenciado por género, el grupo de población que más desaparece, el pico de la gráfica, está en las mujeres de 14 a 17 años. Es decir, son las adolescentes el sí. grupo de población que más ha desaparecido y eso lo ha reconocido la autoridad en su momento, ¿eh? O sea, es un análisis que en Redim retomamos, pero que es bastante obvio. Entonces, ojo, acá se están mezclando cuestiones de impunidad, cuestiones de no investigación ni búsqueda diligente y cuestiones de el efecto que los estereotipos y las prácticas machistas tienen hacia las mujeres en una mezcla de machismo con adultismo en el cual pues se usa, se toma decisiones, se posee la vida y los cuerpos de las mujeres en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Sí, 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 creo que yo también que es. Tú también tienes una experiencia directa como persona en este tema, no porque tú desaparecieras, por suerte, sino porque sí que eres hija de un hombre que sufrió desaparición forzada. En realidad fue represión política. Tu padre era una persona que estaba muy implicada en la política, por lo tanto aquí fue claramente una desaparición forzada por causas políticas. Ujú. ¿Puedes hablarnos un poco de tu caso y cómo lo viviste tú? ¿Qué edad tenías cuando tu padre desaparece? ¿Cómo lo viviste en casa? ¿Cómo has crecido tú con eso? Seguro. Eh, a mi papá lo desaparecen en un contexto de violencia de Estado, incluso hay quienes lo nombramos como un terrorismo de Estado, que sucedió en México y en todos los países de Latinoamérica en las décadas de los 60 y los 70 y que tenía que ver con detener e intentar no solo acallar, sino exterminar la actividad que los grupos de la guerrilla urbana o de la guerrilla rural estaban emprendiendo a la luz de una revolución de conciencias que intentaba detener los totalitarismos políticos y que intentaba también detener un capitalismo atroz, ¿no? Entonces se hace una apuesta por parte de muchísimos y muchísimas jóvenes en nuestro continente y concretamente en el país, y viene una decisión de represión muy, muy clara por parte de los estados y es ahí en realidad en donde se empieza a gestar lo que hoy conocemos como desaparición forzada de personas y por motivos políticos, como decía. A mi papá lo desaparecen en este contexto en el año de 1977. Lo secuestran a él y a otros hermanos, primos, cuñadas, pues sí, en una táctica de represión muy, muy generalizada. En ese momento yo tenía 5 meses en el vientre de mi madre, es decir, yo todavía ¡Ah! no había nacido. Ay, Eh, entonces lo desaparecen a mi padre y yo pues lo sigo buscando aunque no lo conocí, ¿no? Yo nací cuando él ya estaba desaparecido. En ese contexto a mi madre y a mí también, ¿no? Por ende nos amenazaron también de muerte si seguía buscando, si no abandonaba el país, etcétera. Y entonces me tocó vivir esta historia pues desde bien chiquita, ahora sí que desde que tengo conciencia, ¿no? Em, Mi abuela, la madre de mi papá, desde muy tempranamente, cuando las primeras madres se empezaron a agrupar, que en ese momento no se llamaban buscadoras, ¿no? Eran las doñas madres de los desaparecidos, eh, empezaron a organizarse en ese momento en un comité que todavía se llama hoy el Comité Eureka, y mi abuela empezó a participar de esta actividad de exigencia a las autoridades. Mi mamá también se incorporó, entonces yo crecí en ese contexto, ¿no? Crecí viéndolas a ellas en la exigencia a las autoridades por la presentación con vida, no solo de mi papá, sino de todas y todos los ujú, desaparecidos políticos del país. Y a lo largo de esa historia, pues aprendí de ellas el valor, la lucha, la determinación de la exigencia, que es pues sí, una determinación muy amorosa también, ¿no? Muy, muy, muy promovida no solo del dolor, sino desde el amor. Y,
y en esa trayectoria yo crecí con ese ejemplo de esas dos mujeres en mi familia, pero Ujú. muchas más mujeres que son como mis abuelas ampliadas, ¿no? Esa familia ampliada que se hace cuando creces en estas cosas, pues todas las doñas se convirtieron en un referente de familia y de mujer para mí. Y ya más hacia la adolescencia y la juventud, empezamos a tener conocimiento de que había esta misma práctica se había dado en la Argentina y en Chile y en Guatemala. Guay. Entonces empezamos a cobrar conciencia de esto y tuvimos noticia de que había por allá en Argentina una organización que se llamaba Hijos, que quiere decir Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. eh, y fundamos acá en México también Hijos México, ¿no? Mm. En ese trabajo nos dimos cuenta de que había muchísimos niños y niñas que habíamos vivido la desaparición de nuestro padre o de nuestra madre y encontrarnos con estas historias siempre ha sido brutal, pero ha Mm. sido también muy, muy hermoso descubrir cómo nuestros padres y madres apostaron radicalmente por un mundo mejor y por un mundo que fuera para todos y todas y no para un puñado. Y descubrir eso en la juventud es muy hermoso, aunque tengas que vivir el Mm. dolor de la ausencia Mm. de un padre y todo lo que eso implica y cómo las familias se descomponen y cómo deja de haber recursos, posibilidades, en fin, pese a todas esas dificultades, esa es una parte muy hermosa y habernos encontrado entre hijas e hijos, pues también nos ha dado otra fortaleza. No solo hijas e hijos en México, que conocemos bien el contexto de lo que sucedió acá en los años Mm. 70 y que ahora mismo está siendo revisado, por cierto, por una comisión de la verdad, sino después encontrarnos también con un eco en donde esto resonaba con lo que pasó en Colombia, con lo que pasó en Guatemala, con lo que pasó en Sudamérica. Entonces esa ha sido un poco la trayectoria, ¿no? Por supuesto, muy marcada por la ausencia, echando de menos a mi papá en todos los momentos. Acá se celebra el Día del Padre en junio y en junio también Ah, desaparecieron a mi papá, entonces va. eh, para mí es un mes odioso, ¿no? Y todavía hay muchos momentos en donde vuelvo a sentir ese dolor de la niña Tania que echaba de menos a su papá y que le Claro. hizo falta pues en un montón de momentos, pero creo que también he tenido la fortuna de crecer con personas súper valientes, ejemplares y bueno, de haber gestado en México algo que deje algún camino andado de memoria, de exigencia de verdad y de exigencia de justicia, pues para algo que al paso de los años se complicó más todavía, ¿no? Al grado de que ahora la desaparición de personas es sin duda la crisis de derechos humanos más profunda Sí, que puede vivir sí. México. Eh, ya somos foco internacional por lo que está sucediendo y un poco con mucho dolor y por rabia por todo lo que no logramos en ese momento, pero sí sabemos que el hecho de que se haya dado impunidad a esas desapariciones del pasado, y lo pongo entre comillas porque siguen siendo desapariciones en el presente, Mm. la ley así lo describe también, pues nos dejó un escenario de permisividad que hizo que el día de hoy sea posible seguir desapareciendo a personas. ¿Por qué? Porque no hay costo, porque no se va a perseguir, porque no se va a sancionar Sí, a las sí, personas responsables, ¿no? sí. Entonces, pues hemos también transitado en estos tiempos más recientes en un encuentro difícil, pero también, pues sí, muy lleno de cariño y de admiración con estas nuevas familias de personas que están buscando ahora a sus desaparecidos, que quizá no fueron desaparecidos por motivos políticos en este contexto de represión, pero que qué duda cabe que hay un grado de responsabilidad, por lo menos en la búsqueda y en la atención a las víctimas del Estado, ¿no? Que ese Estado ausente para solucionar efectivamente y Mm. finalmente Claro. pues este flagelo está ahí bien presente, ¿no? Una cosa, en el colegio, cuando ibais al colegio, vosotros, tus hermanos y tú, em, ¿cómo reaccionaba el resto de las personas cuando sabían que erais hijos de desaparecido político? ¿Se podía, había un ambiente de comprensión o de rechazo o simplemente de indiferencia? ¿Cómo lo viviste tú como niña que va a la escuela?
con el resto de los niños? Bueno, quizá ahí mi vivencia fue un poco particular porque mi madre tuvo la brillantez de colocarnos en un colegio en el que había en ese momento muchos niños y niñas que venían del exilio argentino. Es decir, los desaparecidos de Argentina empezaron a hacer que sus familias, por amenazas y por salvar la vida, tuvieran que salir del país. Muchas de estas familias llegaron a México. Entonces crecí con niñas y niños que tenían al tío desaparecido en la Argentina y eso facilitaba un poco el entendimiento de esto, Mm, ¿no? Eh, por ejemplo, en la secundaria recuerdo que convivimos pues mucho tiempo con una chica que tiempo después nos enteramos que su papá había sido desaparecido en Guatemala, pero era tanto el miedo y la discreción para la supervivencia en ese momento que fue algo que en ese momento de la vida no habló, no nos claro, compartió, no claro, fue parte claro. del diálogo. Pero lo que sí te puedo decir, y a la fecha sucede, y lo digo porque ahora me ha tocado ver a mi hijo en la primaria tener que explicar que su abuelo es desaparecido, es muy difícil, ¿no? Entre chicas y chicos hay una incomprensión, es como, ¿pero cómo? ¿Lo secuestraron a cambio de dinero? No, pues no era a Claro. cambio de dinero, ¿pero cómo? Los secuestraron los policías, que se supone que son los buenos de la película y los que persiguen a los criminales. A Ujú. nivel de la infancia es bien difícil Es muy difícil, comprenderlo, sí. ¿no? Y lo vemos ahora también con los niños y niñas que en el presente tienen familias desaparecidas. Las escuelas no están teniendo la capacidad de abordar esto, a Sí. veces con un intento de protección y de cuidado se acalla, no se habla. Hemos habido algunos casos en donde la recomendación es una niña que su madre está desaparecida, pues el director intentó interceder y lo que le dijo al grupo fue mejor ya no le pregunten nada de su mamá. Entonces, hay una cierta torpeza en el trato de Ya, estas cosas. sí. En vez de incorporarlo, en vez de abrirlo, de hacerlo parte de los contenidos que se van adquiriendo, que es un poco la recomendación que existe, pues por temor y por falta de competencias se acalla, se aísla y se deja a niñas y niños pues en una soledad doble, ¿no? La soledad de Así la es, ausencia de así sus es. familiares y la ausencia de una comunidad escolar y de una sociedad toda que prefiere encapsular eso y no voltear a verlo cuando lo que necesitamos es acompañar y abrazar de una manera mucho más amplia a esos chicos y chicas. Esos chicos y chicas, sí. Muy bien, la última pregunta tiene que ver con Redim. Me gustaría que nos comentaras, yo he estado mirando vuestra página, tenéis muchísimas campañas sobre muchos temas, muchas de ellas muy interesantes para usarlas. Yo soy profesora en clase porque están muy bien hechas para utilizarlo como material, ¿no? Destaca no sé, dos, tres que estáis ahora en estos momentos y que tú consideres que son especialmente relevantes para vosotros. Sin duda, la campaña que hicimos para hablar de la desaparición de niñas, niños, adolescentes, en Redim pudimos formar parte de los esfuerzos para que se construyera y se publicara el protocolo adicional de Mm, búsqueda de niñas, niños, adolescentes desaparecidos y en ese contexto hicimos una campaña en donde pudimos crear incluso un personaje que se llama Chuchi y que sí, es un cacomixtle, que es un sí. animal endémico de acá de México, un pequeño roedor como una especie de mapache pequeñito, que es un animal buscador, que es un animal que se mueve en la noche, que es un animal que se mueve bien en solitario, pero también le gusta estar en colectivo. Entonces nos parecía que era Chuchi la escenificación de una persona buscadora, ¿no? Sí. Entonces construimos un pequeño títere, es como un moped ahí tejido, en donde Chuchi le va explicando a niñas y niños algunas pistas y algunos tips de, por un lado, cómo prevenir el riesgo de la desaparición y por otro lado, el ABC de cómo actuar cuando alguien desaparece, ¿no? ¿A dónde acudo? ¿Cuáles son los datos que tengo que dar? Etcétera. Entonces, esa ha sido una de nuestras campañas más queridas, más lindas, ha tenido buena réplica. Te das cuenta de que funciona cuando un buen día te dicen de algún lugar, vi a ese muñequito haciendo algo y no lo hiciste tú. Es perfecto, es precioso. En Redim decimos de Redim para el mundo, ¿no? Que se utilice. Esa Claro. es una de las más importantes.
Y otra que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la otra cara de la desaparición, no solo de niñez desaparecidas, sino cómo están viviendo niñas y niños la desaparición de sus seres queridos. Tuvo que ver con un estudio que hicimos que se llama La infancia cuenta en México, niñez y desaparición, e Sí, incluso lo un vi. pequeño videíto que se pudo hacer Mm, por ahí, en donde niñas, niños, adolescentes que están viviendo la búsqueda de sus hermanos mayores, de sus tías, de sus mamás, de sus papás, empiezan a dar voz sobre cómo lo están viviendo. Y es súper, súper, súper interesante escucharles porque hoy por hoy en México costó trabajo, pero ya está reconocido el derecho a la búsqueda, ¿no? El derecho a ser buscado, por supuesto, ante una desaparición, pero también el derecho a buscar. Y cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes como sujetos de derechos, pues eso nos lleva a pensar cómo podría materializarse el hecho de que niñas y niños ejerzan su derecho a buscar. Y a veces eso quiere decir irse al monte con palas y con mm, picos a hacer la búsqueda de estas fosas clandestinas, en el caso de la búsqueda de cuerpos por personas desaparecidas que hubieran perdido la vida, pero como también la búsqueda se da cuando las niñas y niños acompañan a las familias en la exigencia en una calle, cuando detienen el tránsito, cuando van a una marcha, cuando pegan carteles, cuando se colocan en la camiseta la mm. foto de su tío, de su papá, etcétera. O sea, cómo esos niños encuentran en ese espacio de exigencia y de búsqueda un alivio para Sí, esa sí, sí, invisibilidad y para esa sí. negación que por aparente protección se les da en vez de hacerles parte de una búsqueda y colocarles en el centro de las voces que están exigiendo. Completamente de acuerdo. Creo que es muy bueno, además, personalmente, emocionalmente para ellos. Porque en lugar de prohibir hablar del tema en casa, no se habla, no se, al revés, ¿no? Los involucras a ellos, los involucras en la búsqueda, también se sienten importantes, se sienten esenciales en la búsqueda en sí misma. Creo que es una idea muy, muy, muy buena para ayudar a esos adolescentes, niños, niñas que han perdido un familiar realmente. Sí, la vi en internet y lo que me gustaría también es poder utilizar vuestro material para preparar a los estudiantes a esa clase, porque Por supuesto. tenéis materiales súper interesantes. El del muñequito este lo vi. También vi ¿cómo se dice? Un infograma muy bonito sobre el trabajo infantil, donde explicáis también muy bien las diferencias. Entonces, Mm, ese tipo de materiales son materiales que nosotros siempre nos gusta utilizar porque, en primer lugar, da a conocer el trabajo de la organización, porque es la organización la que ha elaborado ese trabajo. En segundo lugar, porque es material auténtico, porque vosotros eh, escribís en vuestro idioma para nativos. A veces ujú, los libros de texto, sabes que mm, manipulan el lenguaje, los libros de texto, ¿no? Lo estandarizan tanto que lo que nos interesa a nosotros es mostrar el español de México, el español de Argentina, el español de Guatemala, que conozcan las expresiones, las palabras, cómo se hablan en cada claro, lugar. Y no ese español estándar que nadie habla, porque tampoco los españoles hablamos igual en Andalucía que en Galicia, que en Cataluña, que en claro. Aragón, que en Madrid, ¿no? Sino por eso es muy interesante que sea un material auténtico. Yo no tengo nada más que preguntarte, solamente pues invitarte de nuevo. Te lo puedo decir ya, es en diciembre, creo que es el 11 de diciembre, Mm, pero te lo puedo confirmar. Estaremos en contacto porque yo os enviaré información a vosotros de lo que vayamos haciendo con los estudiantes. sí, por favor. Sí, sí. Pero la charla vamos a invitar también a otras universidades, a una universidad de Polonia con la que colaboramos, en Madrid, evidentemente también, si tú conoces alguna universidad mexicana, Rafael trabaja en la Universidad de Pachuca, queremos invitar también a sus estudiantes para que participen, para que haya cuanta más gente mejor, no tiene que estar todo el Mm, mundo presencialmente, pueden estar por Zoom. Es el día 11 de diciembre, miércoles, a las 6 de la tarde o las 5:30, entre las 5:30 y las 6 de la tarde lo tenemos que decidir, que allí serán, en invierno, ¿cuántas horas son de diferencia?
¿Las mismas Las o 6 de menos? la tarde son las 10 de la mañana acá. ¿En Igual nos invierno movemos también? con él. No, Sí, sí, sí. También se perfecto, ajusta en ¿no? invierno. Es una hora buena para vosotros, Es ¿no? muy buena hora. Sí, sí, sí. Bueno, pues genial, claro. Si se hace algo, ahí nos contactamos y si en Sí, alguna medida quieren como diálogo entre universitarios, podemos contactar algunos grupos de universitarios acá. Sería estaría genial. lindísimo. Si vosotros conocéis estudiantes universitarios mexicanos, sería muy bueno que paralelamente a la charla general, donde estéis vosotros, intentáramos organizar una charla previa entre estudiantes, solamente entre ellos, por Zoom. Ellos hablaran, discutieran desde la perspectiva de cada uno de ellos como ¿Ok? estudiantes, ¿no? Porque están un poco, son de la misma edad, y siempre es interesante para ellos ver cómo lo ven otras personas, cómo lo viven. Ok. Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo Es- organizamos hacia Eso lo diciembre. podemos organizar. Otra cosa que te tengo que decir, Olga, solo como coordenada, es el nombre de una persona que yo creo que en Alemania debe de ser medianamente fácil de ubicar y ubicable, que es Rainer Huel. Pero un Ahora te poquito pongo porque lo bien voy el a apuntar. nombre. Sí, pónmelo en el chat. Sí. Pónmelo en el chat. ¿Sabes por qué? Porque Rainer fue parte del grupo. Él está en el. Bueno, fue uno de los gestores de esta especie de museo de la memoria que se hizo en Nuremberg, con los juicios de Ah, Nuremberg. Es un tipo importantísimo que ha formado parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas y fue uno de nuestros más radicales aliados en México para que hoy por hoy tengamos una ley en materia de desaparición forzada de personas, lo que ayudó a que ese estándar internacional en Naciones Unidas se convirtiera en una ley local y además él ha sido súper cercano con las familias, muy amoroso con las personas que estamos en esto. Eh, es un tipazo y me parece que pues es sí, ahí, si están en el contexto alemán, es una referencia claro. para lo que ha pasado en Eso México, es en este tema. importantísimo porque nosotros, además de organizar cosas en español, también organizamos siempre charlas en alemán. Ahí está. En esa misma semana, en la semana del 9 al 12 de diciembre, Ujú. hay diferentes actividades. Y una de las actividades, o dos de las actividades, van a ser conferencias en alemán. Porque claro, Súper. con el alemán alcanzamos a más gente. También de la desaparición forzada en general y luego específicamente en México, pero evidentemente al ser en alemán llegas a un público al que no llegas si solamente es en español o en castellano, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, por eso hay siempre actividades en los dos idiomas. Entonces, Súper bien. si me das el apellido, yo lo busco en internet. ¿O no tendrás Seguro. algún contacto o alguien que lo conozca y si no lo busco yo? ¿Dónde Porque sería estará? súper bueno. Ah, mira, está en un máster de una universidad. Sí, él debe de dar clases en todos lados. Que está la página de la ONU tiene aquí su dato, pero estoy viendo que en Nuremberg también está, te lo voy a poner acá. Lo tienes ya en el chat. Este, es una coordenada Sí, ya lo veo. académica en un programa de un máster. Em, Ok, Rainer Müller, ok. ajá, googlealo por Perfecto, ahí. perfecto, Este, perfecto. sí, 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 puede ser interesante que lo busquen. Yo puedo también ubicar su correo y te lo paso, Olga. Sería, vamos, no sé si él está viviendo ahora en Alemania o está viviendo en algún otro país. Si estuviera viviendo en Alemania, incluso lo podríamos invitar, invitar a venir hasta aquí, ¿no? Claro, Em, me parece que sí está viviendo en Alemania. sí, lo tengo que buscar. Ujú, En ujú. cuanto al pago por la charla, porque evidentemente intentamos,
no vais a hacerlo todo siempre gratis, ¿no? Porque también Mm, es un poco que ese dinero puede ir a una asociación o puede ir a la persona que da la charla, eso lo decidís vosotros. Eh, mm, Siempre intentamos hacer un pago a la persona que está hablando. Esa persona puede decir si es a la organización, si es a ella. Lo que tendremos que decidir más tarde será cómo lo hacemos, porque muchas asociaciones alemanas, o sea, perdón, muchas instituciones oficiales de Alemania solamente permiten hacer transferencia, financiar charlas de personas que estén en Europa o en la Unión Europea. Es un poco extraño, mm, ¿vale? Un poco mm. extraño. Pero hay otras que no. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos es que la persona que charla, que colabora, ofrecemos entre 80 y 100 euros por haber participado esas 2 horas. Con nosotros, yo sé que no es mucho, pero tampoco tenemos mucha Bueno, plata, pero por lo es menos para que algo. haya un pago, para que haya un pago y no solamente sea gratis, ¿no? Por lo menos para que haya un reconocimiento más allá Mm, de lo que pueda ser de las palabras, ¿no? Para simplemente para informaros, porque creo que eso también es bueno. Y vamos a intentar organizar un concierto de cierre de esa semana, que entonces sería el 11, 12, 13 de diciembre, viernes, un ujú, concierto de música en el que nuestra idea sería que los estudiantes alemanes que hayan participado fueran los que presentaran a las personas que estén viendo ese concierto y que a lo mejor no han participado directamente en la charla en español, pues porque no hablan español, que ellos presentaran unas pancartas muy grandes con la información que han ido recogiendo del tema de la desaparición forzada y del aguacate, ¿no? De los dos temas. Y qué eso, lindo. no, involucrarlo, no, combinarlo con música. Wow. Sería bonito, a ver si sale, sería bonito. Lo hicimos con Divina Chile, idea. lo hicimos con Chile, en este caso con Chile fueron solamente los dos cantantes los que presentaron y en esta vez se nos ocurrió intentar convencer a los estudiantes alemanes a ver si no les da mucha vergüenza Mm, ponerse delante del público y hablar ellos. Pero sería bonito. Ya os iremos informando. sí, sí, qué bien, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, porque, bueno, sé que tú estás trabajando. Mucho gusto en conocerte. Seguro que nos volvemos a ver, aunque sea otra vez por Zoom en diciembre, en la charla. Y de verdad te lo agradezco Seguro. muchísimo, muchísimo. No, no, con mucho gusto, Olga. Qué lindo proyecto. Y mira, qué bien que logramos cruzar todos Sí, esos temas. y ojalá que Me encanta sigamos que hacia hagan adelante. esa apuesta sí, que hagan esa apuesta pues por tocar significativamente las vidas de los chicos y chicas, ¿no? No nada más Claro, darles conocimiento de gramática, sino tocar sus vidas en claro, esa etapa tan importante. Me claro. parece lindísimo. Eso es lo que esperamos nosotros también. Muchísimas Súper. gracias, que tengas un A ti feliz día, también. un feliz fin de semana. Un momentito voy a apagar aquí.